Bienvenidos a un nuevo video de Python. En este video vamos a seguir trabajando lo que es programación orientada a objetos. En este caso vamos a entrar al pilar de herencia. Entonces recordemos de nuestra introducción a la programación orientada a objetos en Python que la herencia es útil cuando se tienen objetos similares que comparten ciertos elementos en su lógica, pero de igual forma esos objetos tienen algunas diferencias. Entonces lo que permite la herencia es crear una clase hija que va a ser una clase derivada de otra clase, en este caso una clase padre. Y la clase hija pues va a compartir los mismos atributos y métodos de la clase padre y además de esto va a poder implementar atributos y métodos nuevos. Entonces lo que permite este concepto de herencia es crear una estructura jerárquica de esta forma, donde vamos a tener una clase padre. Esa clase padre puede tener una clase hija o dos clases hijas, y cada una de esas clases hijas pues también puede ser padre de otra clase. Entonces, comencemos. Supongamos entonces que tenemos esta clase que se llama persona, en donde en nuestro constructor le vamos a pasar el nombre de la persona y vamos a crear un método que se llama mostrar nombre, que simplemente va a imprimir ese nombre. Entonces voy a crear una persona, p igual persona de nombre Alejandro, y voy a ejecutar el método mostrar persona. Efectivamente, pues nos imprime el nombre de la persona. Ahora, esta clase persona podemos ver que es una clase muy genérica. Entonces, de pronto en nuestra aplicación vamos a querer tener una clase, un objeto más específico. Por ejemplo, un empleado. Un empleado, pues, es una persona, solo que tiene otras características. Entonces, este empleado, como comparte características con persona, empleado va a heredar de la clase persona que ya hemos creado. Vamos a inicializar el constructor. En este caso, miren entonces que le voy a pasar el nombre, como teníamos en persona, y voy a añadir otros dos elementos, el cargo y una identificación. Luego, en este constructor, en este método init, lo que vamos a hacer es llamar a esta función super, que nos permite llamar métodos de la clase padre. Entonces voy a decir que super.init, o sea, mi clase padre.init, y le voy a pasar el nombre. ¿Por qué? Porque esto está llamando al constructor, o sea, al método init de la clase padre, la cual requiere el nombre. Listo. Y además de eso, pues voy a definir mis otros dos atributos que van a ser el cargo y la identificación. Y voy a definir un nuevo método que se va a llamar mostrar datos empleado. Y este método lo que va a hacer es mostrar el nombre, el cargo y la identificación. Voy a crear un empleado, entonces E igual a empleado. El empleado va a ser Alejandro, va a tener el cargo de gerente y una identificación 1234. Ahora miren que voy a decir E.mostrar datos empleado, que es este nuevo método que creamos. Pero como estamos haciendo herencia, empleado está heredando de persona, entonces recordemos que va a compartir los atributos y métodos de la clase padre. En este caso, empleado va a compartir los atributos y métodos de persona, entonces también vamos a tener este método mostrar nombre, así no lo estemos definiendo en la clase empleado. Y miren que también estamos utilizando aquí self.nombre, que en ninguna parte lo definimos en empleado. ¿Por qué? Porque cuando llamemos a super.init, estamos llamando al constructor de persona y ahí estamos definiendo propiamente el nombre. Entonces vamos a correr y miren que efectivamente mostrar datos empleados me genera lo que habíamos definido en el método, el nombre, el cargo y la ID, y mostrar nombre, que es el método propio de persona, me va a enviar solamente el nombre. Entonces miren el potencial que tiene este pilar de la programación orientada a objetos, el pilar de la herencia. Podemos reutilizar código en una clase, en una subclase, utilizando una clase padre o una clase base.
Listo, listo. Además de la herencia normal, tenemos la herencia múltiple. La herencia múltiple, entonces, es que podemos heredar de múltiples clases padre. Entonces, supongamos que tenemos una clase A. En el constructor de la clase A, en el método init, vamos a definir un atributo A que va a tener como valor clase A y vamos a definir una clase B que va a tener un atributo B que se llama clase B. Ahora vamos a crear una clase AB que va a heredar tanto de la clase A como de la clase B. Entonces miremos que en este caso estamos teniendo una herencia múltiple. En nuestra clase hija estamos heredando de dos clases padre. Aquí tenemos que hacer un pequeño cambio en el constructor, en el método init. Y es que si llamamos super init, solamente ese método va a invocar el constructor de la primera herencia, o sea, de la clase A. O sea, solo va a invocar este constructor. Pero como nosotros queremos heredar los atributos de tanto la clase A como la clase B, que es de donde estamos heredando, entonces lo que tenemos que hacer es llamar propiamente cada método init de cada una de las clases. Entonces voy a decir que A mayúscula, que es mi clase, punto init, y B mayúscula, que es mi clase B, punto init. En este caso estamos invocando tanto el constructor de la clase A como el constructor de la clase B. Y en este caso voy a definir un nuevo atributo AB que dice clase AB. Y un método padres que me va a imprimir los padres de la clase AB son entonces la clase A y la clase B. Que miren que self.a es clase A y self.b es clase B, que son los atributos de las clases A y B respectivamente. Ahora vamos a correr, vamos a crear nuestro objeto AB igual a AB y vamos a imprimir AB.A, AB.B y AB.padres. Y miren entonces que efectivamente la clase AB heredó tanto el atributo A de la clase A como el atributo B de la clase B. Y además de eso, pues pudimos imprimir el método y hacer referencia a esos atributos. Ahora vamos a pasar a la herencia multinivel. Y entonces, además de poder heredar de múltiples clases, también podemos hacer jerarquías más extensas, en donde, por ejemplo, tenemos una clase persona, como ya habíamos definido. Esa clase persona entonces tiene un atributo nombre. Vamos a tener un método saludar que va a decir, hola, mi nombre es el nombre. Ahora vamos a definir una clase empleado, como hicimos anteriormente. Esa clase empleado va a definir de persona, va a heredar de persona. En el constructor, en el método init, entonces vamos a pasarle el nombre y una identificación. Y vamos a invocar el constructor de la clase padre, o sea, de persona. Vamos a definir nuestra identificación y vamos a crear un nuevo método que se llame mostrar ID. Y vamos a decir que mi identificación es tal. Y además de eso vamos a crear otra clase, en este caso una clase aún más específica, la clase gerente. Y esa clase va a heredar de empleado. ¿Listo? Y entonces en esta clase vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir nuestro método init, vamos a pasar el nombre que teníamos en persona, la ID que teníamos en empleado y vamos a crear un nuevo atributo que se llame num empleados. Vamos a invocar el constructor de la clase padre. En este caso miren que super.init me va a invocar el constructor de la clase empleado, que es la clase de la cual estamos heredando. Y a su vez, una vez invoquemos ese constructor de la clase empleado, pues se va a invocar el constructor de la clase persona. Entonces miren que es como una cascada, se va yendo hacia atrás invocando los constructores de las clases que ha ido heredando. Y por último, pues vamos a definir entonces el número de empleados, que es el nuevo atributo que tenemos en esta clase gerente. Vamos a definir un nuevo método, número de empleados, que va a decir soy gerente y tengo tantos empleados a cargo. Entonces miren
que esta herencia es muy útil para ir volviéndonos más específicos en los objetos. Tenemos una clase muy general, una clase persona, luego pasamos a una clase un poco más específico, que es el empleado, y luego pasamos a un tipo particular de empleado, que va a ser un gerente, que por lo tanto hereda de empleado. Vamos a correr y vamos a crear un gerente de nombre Alejandro con identificación 1, 2, 3, 4 y 10 empleados a cargo. Y miren entonces que el método g.saludar es un método propio de persona, pero como gerente está heredando de empleado y empleado hereda de persona, entonces vamos a compartir ese método. Lo mismo mostrar ID y pues número de empleados, ese sí es propio del gerente. Vamos a correr y vemos que efectivamente podemos ejecutar todos los métodos, así no estén explícitamente definidos en nuestra clase gerente. Por último, vamos a ver entonces lo que son las clases abstractas y lo que las clases abstractas en Python se utilizan entonces para definir una interfaz común para un grupo de subclases. Hacen que se implementen determinados métodos en cualquier subclase, lo que garantiza una API coherente y fomenta la reutilización de código. Las clases abstractas en sí mismas no se pueden instanciar, o sea que el objeto no lo podemos crear. Y estas están destinadas a ser heredadas por otras clases que proporcionen una implementación a esos métodos abstractos. Entonces, ¿qué significa eso? La clase abstracta es propiamente una plantilla que me va a definir qué métodos voy a tener, pero esos métodos no van a tener ninguna implementación. Ahora, esa plantilla la voy a utilizar para forzar las subclases que heredan de ella a tener esos métodos que definí. Entonces, vamos a venir aquí a un ejemplo claro en Python. Para definir una clase abstracta, entonces tenemos que importar este paquete from abc, import abc en mayúsculas y abstract method. Entonces, voy a crear una clase animal, class animal, que va a heredar de abc. abc es Abstract Base Classes, que es un paquete en Python que nos permite crear esas clases abstractas. Y luego entonces voy a definir este decorador que se llama Abstract Method, que me va a indicar que el método que viene a continuación es un método abstracto. Voy a definir el nombre de mi método, en este caso saludar, y voy a decir que pass. Recordemos que pass simplemente es un placeholder y no se ejecuta nada. Entonces ya tengo mi clase animal que, como vemos, no tiene nada, pero me va a forzar este abstract method a que todas las clases que hereden de animal deban tener el método saludar. Yo igual aquí, si quisiera, podría crear un def init y sería lo mismo. Ese sí nos llevaría a abstract method, porque de todas formas pues las otras clases deben llevar el método init. Entonces voy a crear una clase humano que va a heredar de animal y voy a definir saludar, y ese saludar pues me va a imprimir un hola. Entonces miren que ya implementé el método saludar en esta clase humano que hereda de animal. Listo. Ahora voy a crear también una clase perro que hereda de animal. En este caso el método saludar va a imprimir woof. Voy a crear una clase gato que hereda de animal. En este caso el método saludar va a imprimir miau. Y por último, para que miremos el poder de estas clases abstractas, voy a crear una clase león que hereda de animal, pero no voy a implementar el método saludar, sino que voy a crear otro método cazar. ¿Listo? Entonces miren que esta león no implementa el método abstracto que definimos en nuestra clase animal. Y recuerden, ese método abstracto debe estar presente en las clases hijas, o sea, en las subclases. Voy a correr. Y entonces miren, recordemos, en nuestra definición, las clases abstractas en sí mismas no se pueden instanciar. Entonces miren que si yo intento crear una clase del tipo animal, que es nuestra clase abstracta, vamos a ver que va a salir un error. Y el error es que
no podemos instanciar una clase abstracta de animal con el método abstracto saludar. Entonces miren que efectivamente se está cumpliendo las características de nuestra clase abstracta. Ahora voy a crear el humano, el perro, el gato y voy a ejecutar los métodos saludar. Miren que efectivamente pues me funcionan. El humano me va a decir hola, el perro woof y el gato miau. Ahora voy a crear el león. Recordemos que el león no tiene el método saludar. Y miren que efectivamente me va a salir un error. No podemos instanciar una clase león sin el método abstracto saludar. Ahora voy a volver a crear la clase león que hereda de animal, pero en este caso sí voy a incluir el método saludar. Y además de eso, pues el método cazar que ya había definido antes. Voy a ejecutar y miren que en este caso sí voy a poder crear el león y efectivamente pues me va a saludar roar y va a poder ejecutar también el método de cazar. Entonces miren también el poder de las clases abstractas que nos permiten crear esas interfaces para obligar a las clases hijas, a las subclases, tener ciertos métodos. Entonces el poder de esto es precisamente poder definir esa plantilla y poder tener una estructura de cómo voy a querer yo que se comporten las subclases. Entonces, eso fue todo por este video de herencia. Miren que ya estamos expandiendo un poco lo que es la programación orientada a objetos y miren también que este concepto de herencia pues es muy poderoso ya que nos permite reutilizar código y compartir características entre clases padres y clases hijas. En los próximos videos vamos a estar entrando en detalle en el encapsulamiento y en el polimorfismo. No olviden darle un like y suscribirse al canal.